Este es un problema que ha puesto sobre la mesa la administración Biden, es una agresión de Rusia a Ucrania, pero todo este embolado, si me permitís la expresión, según la argumentación de Donald Trump, claro, es algo que ha generado la administración Biden. Por tanto, es algo que la administración Biden debería de solucionar antes de que la nueva administración entrara en funciones. ¿Donald Trump es capaz de resolverlo? Pues sí y no. Quizá algunas veces ponemos demasiada confianza en Donald Trump. Yo creo que esto pues, es positivo, ¿no? Porque quizá albergamos que el nuevo presidente pueda traer aires nuevos en cuanto a la pacificación, pero Donald Trump yo creo que con esto también lo que está haciendo es rebajar un poco esas expectativas, ese soufflé que quizá pues, está demasiado elevado por la sintonía que a lo mejor puede mostrar con Vladimir Putin, por los contactos que seguramente ya se han producido, si no directamente, sí de manera indirecta, entre el Kremlin y la oficina del presidente electo, pero sobre todo yo me quedaría con eso. Viene a decir que esto es un problema que se ha generado durante la administración Biden, que debería estar resuelto o que por lo menos su intención es centrarse en otras cosas que no tienen que ver tanto con la política exterior, sino más con la política doméstica de la America First, que ha mencionado a lo largo de toda su campaña, y a partir de ahí continuar esa línea aislacionista, podemos llegar a decir, que caracterizó su primera presidencia, más centrada en cuestiones económicas, de proteccionismo de la empresa y del sector empresarial de Estados Unidos, y construir eso que él, bueno, pues dejó de construir cuando perdió la presidencia con Biden. Quiero hablar con vosotros acerca de más cosas que ha dicho Donald Trump en referencia también a el resto de conflictos. Ha dicho, en referencia a la situación de Siria, esa situación de transición, que Turquía tiene mucho que ver con la situación actual en Siria y con lo que ha pasado en las últimas semanas. Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, definitivamente lo podemos ver desde el punto de vista geopolítico. La tensión, esa tensión creciente entre Siria y Turquía, bueno, siempre ha estado ahí. Ahora, también es cierto que se ha interpretado la situación en Siria como parte de la debilidad de Rusia, cosa que yo no comparto. Yo más bien creo que Rusia, como se dice coloquialmente, tiene muchos sartenes en la lumbre al mismo tiempo y quiere concentrar sus esfuerzos más en el conflicto con Ucrania. Pero a final del día y con la situación que estamos viendo en la zona, en la región, sí, efectivamente, este es un conflicto más desde la perspectiva de Erdogan y lo que está metido Turquía en Siria y no solamente como un conflicto aislado. Luis. Bueno, hay que recordar que Turquía fue precisamente uno de los países que desde el principio apoyaron la caída de Bashar al-Assad, a los llamados rebeldes, que hoy son los que han tomado el poder, los que han conseguido acabar con el régimen de Bashar al-Assad. Y a partir de ahí, Turquía espera también recoger ciertos frutos. No va a ser gratis ese apoyo que dio a los rebeldes, algunas prebendas espera obtener. No tiene intereses militares como los puede tener Rusia en esas bases más en la parte occidental del país, en la costa mediterránea, pero Turquía sí que tiene una cuestión que para la política y para lo que es la colectividad de Turquía resulta capital, y es la cuestión kurda. Y ahí Siria pues tiene también parte del pastel, porque lo que es el Kurdistán está dividido entre varios países en esa zona. Está Irak, está Irán en menor medida, está Siria y está Turquía. Por tanto, Siria ha recibido, el gobierno sirio actual, los rebeldes sirios han recibido el apoyo de Turquía, y ahora Turquía seguramente quiera cobrarse esa contrapartida que, bueno, pues quizá me equivoco, pero yo sospecho que puede tener bastante que ver con la cuestión kurda que en Turquía genera problemas de seguridad, cuestiones incluso electorales, porque, por ejemplo, en Turquía el umbral electoral mínimo para acceder al reparto de escaños está en el 10%, precisamente para intentar que los partidos kurdos, pues como partidos
no puedan entrar en la Gran Asamblea Turca. Los candidatos independientes tienen que buscarse un poco la vida, pero sobre todo ahí está un escollo. Para Turquía la cuestión kurda es capital de cara a la integridad territorial, sobre todo en la parte más oriental del país y hasta el punto de que Turquía, o mejor dicho, el elemento kurdo es lo que, entre otros motivos, o básicamente el primero, explica el por qué Turquía vetó el ingreso de Suecia en la OTAN, por ejemplo, no así el de Finlandia, pero sí el de Suecia. Hay algunas otras cuestiones que lo motivaron, pero fundamentalmente encontramos la cuestión kurda y ahí es donde Turquía querrá tener también sus ventajas ahora que el régimen de Bashar al-Assad ha caído, que bueno, puede deberse a una manifestación de debilidad de Rusia. Yo creo que es que al final Rusia, pues claro, tiene demasiados frentes abiertos y algo habrá tenido también que ver eso, pero sobre todo es, por no irnos mucho del tema, en el caso de Turquía ahí está la clave en la cuestión kurda y ya veremos a ver cómo eso se materializa en las próximas semanas. Antes de irnos a hablar de más asuntos, precisamente vuelvo a irme a ese conflicto entre Rusia y Ucrania, porque ha hablado hace unos minutos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y ha acusado a Rusia de estar ocultando bajas entre las tropas de Corea del Norte que estarían ayudando a Rusia en el conflicto frente a Ucrania. Concretamente, Volodymyr Zelensky dice que Rusia está tratando de ocultar las pérdidas sufridas por las tropas norcoreanas que luchan del lado de sus fuerzas contra su país. Vamos a ver ese discurso de Zelensky. Деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться обороняти ще й від них, хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію і підживлює цю війну. Будемо і надалі захищати наші позиції. Сьогодні є важливий 15-й пакет санкцій ЄС і вдячний партнерам за цю підтримку примусу Росії до миру. Серед іншого, є санкції проти тіньового танкерного флоту, який Росія використовує, щоб фінансувати агресію. І це зараз важливий крок. І всі російські танкери, всі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну, щоб всі вони були зрештою санкціоновані. Треба продовжувати цей тиск на Росію і не давати їм адаптуватись до санкцій. Чим важче будуть санкції для Росії, тим швидше вони зайдуть в реальну і справжню дипломатію. Сьогодні була також доповідь глави уряду щодо співпраці з нашими партнерами, зокрема фінансової співпраці. Прем'єр-міністр доповів, що 20 мільярдів доларів коштів від заморожених російських активів вже у Світовому банку на рахунку. Також окремо проговорили роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку. Є конкретні програми, і в наступному році ми зможемо додати додатковий об'єм енергії завдяки тільки цим програмам з ЄБРР. Є також і додаткові кошти на програми енергоефективності. Дуже важливо все реалізувати якнайшвидше. І ще одне. Поступово погоджуємо з нашими дипломатами нові призначення послів України та заміни в дипломатичному корпусі. Ми готуємо посилення нашої команди України. Зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою, ніж цьогоріч, і має бути сильною. Наступний рік повинен стати часом встановлення миру, надійного миру. Я вдячний всім партнерам, які допомагають. Сильна і скоординована робота – це найважливіше. Слава Україні!
Pues ese es el mensaje que ha lanzado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acusa a Rusia de estar ocultando bajas en tropas de Corea del Norte en la guerra y, por otro lado, vuelve a pedir a Occidente más mano dura y más acciones contra Rusia. Precisamente se ha referido a esa llegada de tropas de Corea del Norte al frente Donald Trump y ha dicho que era la consecuencia de que Biden hubiera permitido el uso de misiles de largo alcance contra Rusia. Una cuestión que ha criticado de forma bastante contundente, Carlos. Sí, lo mencionamos hace rato. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en Ucrania? ¿Qué es lo que estamos viendo por parte de Zelensky? La verdad, perdonando mi opinión, es más de lo mismo. Es decir, eso de que Rusia o soldados rusos o soldados de Corea del Norte están muriendo y Rusia está ocultando información, honestamente siento que ya eso es lo de menos. El conflicto ya tiene muchísimo tiempo. La comunidad internacional inclusive ya lo empieza a ver como algo normal, cotidiano. Trump nuevamente insiste en que tiene que acabar lo que lo va a acabar, según él, muy pronto. Yo sigo pensando que no vamos a ver un final del conflicto sin que Rusia se quede con el control de algunas de las zonas del Donbass. Eso yo estoy convencido de que eso va a suceder. Y esto va a ser visto como una derrota de Zelensky y una derrota también de Occidente. ¿Cómo podríamos entonces visualizar un fin del conflicto en corto plazo? Creo que el papel de Europa va a ser determinante y yo no creo que Europa esté interesado en meterse más de lleno en un conflicto que ya está muy desgastado y que pues todos quisiéramos que acabara pronto, pero no se ve una solución así a corto plazo, una solución como quisiera Zelensky, que cada vez se ve más difícil y cada vez yo en lo personal veo que más estamos contando con el control de parte del Donbass por parte de Rusia como parte de las negociaciones para solucionarlo. Luis, ¿estás de acuerdo con lo que plantea Carlos? Pues en parte sí, la consecuencia, el acuerdo entre Rusia y Corea del Norte para desplazar tropas tiene que ver con esa escalada que Estados Unidos ha llevado a cabo con la utilización de los misiles ATACMS, pero parece ser que venía de bastante antes. Entonces, no sé hasta qué punto una cosa ha podido condicionar la otra o la otra ha podido condicionar la una. Lo que sí está claro es que el ejército norcoreano, precisamente por el hermetismo que tiene el régimen de este país, no sabemos a ciencia cierta el nivel de preparación que tiene. Sí que es verdad que todo apunta a que no es el nivel que parece tener el ejército ruso, con muchas más capacidades, muchos mayores recursos, y a partir de ahí podríamos entender que esas bajas norcoreanas pues se pudieran estar produciendo en mayor proporción que las tropas rusas. Lo que esto indica, pues aparte de esa falta de preparación de las tropas norcoreanas, o lo que eso indicaría, es que esa cuestión de imagen que tanto importa, sobre todo en términos políticos y también sobre todo en este ámbito bélico, intentar taparlo supone achicar un poco el agua del fracaso de hacer un acuerdo militar con un país como Corea del Norte, que puede tener sus posibilidades armamentísticas, de vez en cuando lanza algún misil, sobre todo para en esa contienda inacabada que tiene con Corea del Sur, pero que prácticamente pues no tiene los recursos que puede tener un país no de primera o de segunda, sino ya de tercera un poco división, ¿no? Yo creo que Corea del Norte juega en otra liga, el apoyo le viene muy bien a Rusia por aquello de la cuestión de imagen, pero nada más. A partir de ahí, el tema de los territorios en Ucrania pues es el elemento discutido y discutible, como se decía en otros lugares. Posiblemente Ucrania acabe perdiendo territorios, más que nada porque la cuestión de Crimea sigue abierta, pero es una zona que desde hace 10 años está controlada de facto, aunque las fronteras internacionales siguen reconocidas como si eso fuera parte de Ucrania, de facto está controlada por Rusia, ya digo, desde hace 10 años. Todo esto pues ha generado ciertas dinámicas que es difícil que ahora
Rusia esté dispuesta a retrotraer más allá de las zonas del Donbass. En algunos lugares y algunos especialistas también apuntan a que todo eso acabará siendo parte de Rusia. Yo creo que, sin descartarlo del todo, eso es un juego muy peligroso porque supone que a través del conflicto bélico podemos proceder a un intercambio de territorios, de soberanía, de mover fronteras a raíz de una guerra, cosa que no se producía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos tenido casos, pues, por ejemplo, en los Balcanes, en algunas otras ocasiones, pues como el desmoronamiento de la Unión Soviética, pero ha sido en Sudán del Sur, ha sido con aparición de nuevos estados. Lo que estamos presenciando en Ucrania es un antecedente que no se veía, insisto, desde la Segunda Guerra Mundial, que puede centrar también un antecedente de posibles nuevos conflictos, porque si a través de la invasión terrestre o invasión de un territorio es posible variar las fronteras, es posible adquirir nuevos territorios y todo esto que hemos estudiado tanto en los libros de historia, ¿por qué no? Eso no podría llegar a dar lugar a que se replicara en otros lugares, y quién sabe si no sería el caso también en Taiwán y China, ¿no? Con ese año 2049 que el Partido Comunista Chino tiene en mente, porque es el centenario de su fundación, y no solo Taiwán con China. Hay conflictos territoriales entre países a nivel mundial en diferentes lugares del planeta, que podrían verse un poco alentados precisamente porque esta metodología pudiera en parte tener éxito. No digo que vayan a suceder, pero digo que podrían resucitar ciertas tensiones, por lo menos. Pues tenemos también el caso de Cachemira, ¿no?, entre Pakistán y la India. Ambos tienen el armamento nuclear, ahí no creo que se produjera, pero bueno, supondría el calentamiento de ciertos conflictos territoriales, no hasta el punto bélico, pero bueno, sentaría un precedente bastante peligroso de cara a lo que queremos que sea la sociedad internacional y las líneas que queremos que sigan rigiéndola en las próximas décadas. Carlos, te veo que quieres añadir algo. Lo que pasa es que, estando de acuerdo con Luis en la mayor parte, yo difiero un poco en el precedente que podría sentar el conflicto, porque el inicio del conflicto, si bien lo recordamos, es la violación a los convenios de Minsk. No es el que Rusia ingresara en Ucrania tratando de facto y de inicio de quedarse con parte del territorio. Es decir, lo que provoca la invasión de Rusia a Ucrania es la discusión de lo que Rusia llamaba su seguridad en cuanto al territorio buffer y la posible anexión de Ucrania con la Unión Europea y finalmente con la OTAN. Que ahora sea ocupado, Rusia quiera justificar quedarse con esos territorios, ahí sí coincido con Luis. Y bueno, pues como bien mencionaba Luis, lo de Crimea, yo ni siquiera quisiera recordar que, de acuerdo a los libros de geografía actuales, Crimea sigue siendo parte de Ucrania. Yo creo que ya de facto podríamos decir que no, eso no va a regresar nunca. O sea, Crimea, como bien dijo Luis, es parte del territorio, está en el control de Rusia, y creo que pues tardará algún tiempo la geografía en darle la razón, pero finalmente yo creo que Crimea ya se queda como parte de Rusia, y lo demás sí es cierto, está en discusión, y sí tendríamos justificación para otros conflictos si esto sucediera así, completamente de acuerdo. Pues quiero preguntar también acerca de otro asunto sobre el que se le ha preguntado a Donald Trump. Le ha preguntado un periodista que si tenía intención de llevar a cabo sanciones contra Irán, algún tipo de ataque para frenar su doctrina nuclear, y ha dicho que sí es una broma. Luis. Sí, es que teniendo el precedente de la primera administración Trump, en la que pues Donald Trump nos podrá gustar más, menos, caer mejor o peor, pero es que en esos 4 años lo bueno que tiene
o lo malo, según cómo se vea, haber tenido ya Donald Trump de presidente es que tenemos un precedente, sabemos cómo actúa, cuáles son sus líneas y cuáles son sus prioridades. Y precisamente, pues, una de las ventajas de la primera administración Trump, que yo creo que ahora mismo tampoco va a haber un giro copernicano de 180 grados y apostar por todo lo contrario, es eso. Donald Trump es alguien que ha dado muestra de no querer inmiscuirse militarmente en otros asuntos que no le van, que ni le van ni le vienen. Comercialmente, podemos hablar de la guerra comercial con China, de los aranceles, que ha dicho que va a ser su palabra favorita. Por ahí seguro que vamos a tener algún lío, vamos a tener tensiones, pero políticamente eso se aplica en la lógica comercial, la lógica económica, porque él es un magnate de los negocios, él sabe cómo funciona todo esto, pero él también sabe, precisamente por ese background que tiene, que lo peor que puede haber para hacer negocios es un contexto de guerra. Por tanto, no creo yo que Donald Trump, no creo, es que lo descarto casi por completo, no creo que Donald Trump se le pase mínimamente por la cabeza apostar o llevar a cabo una incursión militar o atacar militarmente Irán. Él seguro que es capaz de encontrar otros medios, sobre todo comerciales, económicos, por ahí podemos explorar otras alternativas, pero militarmente yo creo que ni en Irán ni en ningún otro contexto. Es que ni siquiera en la Venezuela de Maduro creo que Donald Trump pueda llegar a autorizar una misión militar. Otra cosa es que hablemos de otro tipo de iniciativas. Ahí quizás sí, incluso a través de Marco Rubio, que es un símbolo muy claro de que su política, pues sí que en Europa y en el resto del mundo va a ser más aislacionista, pero con la doctrina Marshall y el nombramiento de Marco Rubio, el primer hispano que va a ser secretario de Estado, y todo esto, pues tenemos otras pautas para ver la actuación de la política exterior estadounidense, pero es que militarmente, él ha dicho que, la respuesta de Donald Trump es cuanto menos significativa, pero totalmente cierta. Carlos. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y además un dato curioso, si analizamos los perfiles de todas las personas que Donald Trump ha ya a este momento mencionado que van a estar a su lado, vamos a encontrarnos con que se le da poco la parte de la diplomacia, se le da poco la parte de la estrategia y la parte de la geopolítica. Más bien está buscando otros frentes y está cubriendo los mismos con las personas que está anexando. No vemos figuras del calibre, por ejemplo, de un Kissinger, que sería en un momento dado, ahí sí entenderíamos que Estados Unidos pudiera pensar en alguna forma de intervenir con Irán, pero no lo vemos. Es decir, las personas que él está designando están muy lejos de entender la geopolítica porque no se pretende eso de ellos. Más bien sí creo y coincido con Luis en el sentido de vamos a ver mucho acerca de guerras comerciales y de cómo fortalecer los negocios en Estados Unidos mucho más allá de lo que le pueda importar la geopolítica internacional. Precisamente de guerras comerciales, ha dicho que aranceles va a ser su palabra favorita. Cierto es que cuando se le ha preguntado por los aranceles a China, ha dicho algo así como que pondrá aranceles a China si China pone aranceles, y ha dicho que una buena relación de Estados Unidos y China resolvería los problemas del mundo, que es un titular muy maximalista, pero bastante certero, creo yo, Luis. Pues en parte sí, porque sobre todo hay que tener en cuenta que son las dos superpotencias actualmente que existen a nivel mundial. Rusia está un poco más descolgada de lo que es el posicionamiento chino. Esto no son los tiempos de la Unión Soviética y ese mundo bipolar. Es ahora China la que controla y va en vías, si no lo es ya en algunos sentidos, de ser la primera potencia mundial, desplazando ese eje de superpotencia hacia el continente asiático. Y quizá no todos, porque habría que ver ciertos casos, no sé hasta qué punto una buena relación de China y Estados Unidos podría llegar a resolver, pues, por ejemplo, la cuestión en Siria, la cuestión en Oriente Próximo, entre Israel y Palestina, pero sí que es verdad que comercialmente pues, sería un balón de oxígeno a nivel global, que tendríamos buenas sinergias, por no decir excelentes sinergias a nivel mundial, precisamente por eso, porque son los dos grandes
ahora mismo en la escena internacional. China está un poco a la expectativa, pero está, vamos, lo que está sucediendo en Rusia no le está afectando, está sacando incluso tajada. Donald Trump, bueno, aspira a concentrarse en el estímulo de lo que es la política doméstica, la economía estadounidense, de seguir apostando por la industria y para ello, pues, a través de aranceles que encarezcan los productos que se importan a Estados Unidos y que haga competitivos a ciertos productos que a día de hoy no lo son tanto. Y eso es en lo que va a focalizarse sobre todo Donald Trump, en hacer que la demanda interna en Estados Unidos se siga estimulando, que por ejemplo, la inflación pues se controle, se frene, que el poder de compra del americano medio pues se mantenga o se incremente, que el desempleo siga alcanzando cotas históricas, que los niveles de ocupación hagan lo propio, y eso es en lo que se va a focalizar Donald Trump. Lo demás serán cuestiones que vengan aparejadas, pero sobre todo en lo económico, una buena relación con China, sin duda, pues nos evita bastantes disgustos al resto de socios comerciales, ¿no? Pero tampoco eso, vamos a ser ingenuos, también hay que apostar por una buena relación con la Unión Europea, porque la importación y exportación de China a Estados Unidos, China, a nosotros nos pasa de refilón. Lo que también tenemos que apostar es por una buena relación entre la Unión Europea y Estados Unidos, teniendo en cuenta que en la Unión Europea, si algo tenemos, es un mercado único con casi 450 millones de consumidores, que la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo, muy por encima de Estados Unidos, porque tenemos un mercado todavía mucho más superior que el que tiene el país que va a gobernar Donald Trump a partir del mes que viene, y eso también es algo que Donald Trump debe tener presente, con todos los defectos y todas las virtudes que tendremos los europeos, pero también tenemos que focalizarnos sobre todo nosotros en eso, no solo en la relación con China, aunque también